Hay muchas herramientas que hacen que un negocio se diferencie del otro, pero hay una que es la que no solo marca la gran diferencia, sino también es la que marca la tendencia hacia lo que no existe, hacia lo novedoso, hacia lo innovador. Y esa herramienta es la creatividad, que claro está, va de la mano de la innovación. Creatividad es la capacidad que tienen las personas para generar nuevas ideas. Innovación es la capacidad que tienen esas personas que crearon esa nueva idea en poder implementarla. Creatividad e innovación, sin dudas, son las herramientas que el mundo tiene en la mano para la generación de nuevos productos, de nuevos servicios, de nuevos nichos de mercado, de nuevas posibilidades, de inventos nuevos. Ella es la creatividad la que nutre todo este tipo de cosas y que hace que el mundo nos siga sorprendiendo con novedades, particularmente en el mundo de los negocios. Creatividad e innovación, como hemos llamado ya desde hace un tiempo, es el as de espada del mundo de los negocios. Si tenés esa carta, probablemente con ella tengas la gran posibilidad de que tu negocio sea próspero por siempre. Claro está que la creatividad, tanto como la innovación, hay que saber utilizarla y hay que ser consciente de que la creatividad no es una iluminación instantánea que ocurre por casualidad. Si bien eso puede pasar, no siempre ocurre, no es una casualidad la generación de una idea. La creatividad es un proceso, y es un proceso que mañana a las 3 de la tarde en el Sheraton te vamos a contar detenidamente y vamos a hacer que vos lo vivas para aprender cómo se genera una idea, cómo se gesta una gran idea, cuál es la anatomía del proceso creativo y cómo se hace para que esa idea uno la pueda llevar a cabo. Eso será mañana a las 3 de la tarde en el Sheraton, pero nosotros, como siempre hacemos el día anterior a la capacitación, en el programa de esta noche te vamos a tirar algunas puntas para que vos también desde tu casa tengas la posibilidad de convertirte o de devenirte en un poquito más creativo y un poquito más innovador. Ese es el tema central del programa de esta noche, creatividad e innovación. En la entrevista nos visita el presidente de la Cámara de Ciencias, el presidente del Colegio de Ciencias Económicas de Córdoba, José Arnoeto. Con él vamos a estar charlando de este gran tema, de los cambios que ha habido en los sistemas, con la FIP y con las cosas que hay que tener en cuenta y que es menester hacer bien en el mundo de los negocios. Por eso vamos a estar charlando con José en un ratito. Y te recomiendo aprovechar los últimos cupos disponibles, que eran realmente muy poquitos, para mañana a las 3 de la tarde, mandanos tu mail, capacitaciones@guillermogonzalez.info, así podés estar mañana en el Sheraton para asistir a la charla de creatividad e innovación. Señores, bienvenidos al programa número 1 del mundo de los negocios, bienvenidos al mostrador. Pensás en autos, pensás en Maipú. Córdoba limpia, limpia Cotreco. Córdoba limpia, limpia Cotreco. El proceso creativo es un proceso y hay que conocer cuáles son los pasos que este proceso tiene para que la generación de una idea tenga que ver con él y no con la inspiración divina que creemos que a veces viene o se nos apropia casi sin avisarnos. El proceso creativo, como técnicamente nosotros lo hemos llamado en un libro que escribí hace un par de años que se llama El árbol de la imaginación, consta de 5 pasos y se llama Anatomía del proceso creativo. Y esos 5 pasos son la preparación,
la frustración, la ensoñación, la incubación y la iluminación. 5 pasos de un proceso que conocernos nos va a dar la posibilidad de mejorar y nos va a dar la posibilidad de volvernos un poco más creativos. Claro está que el primer paso tiene que ver con prepararse. Si yo necesito generar una nueva idea, tengo que generar un contexto para generar esa idea. Tengo que saber para qué la voy a usar, dónde la voy a usar, cuándo la voy a usar, con qué recursos la voy a llevar a cabo y cuáles son las cosas que se involucran para que yo tenga ese contexto para empezar a crear. La frustración, que es el segundo paso del proceso creativo, es un paso en donde la mayoría de las personas se quedan, porque es cuando la mente analítica te empieza a decir que no se te va a ocurrir nada, que no servís para esto, que vos sos para otra cosa. Y es ahí donde la gente habitualmente abandona el proceso creativo. Pero créanme que la frustración, ya lo hemos escuchado cuando la gente habla del papel en blanco o de cuando una obra de teatro está por comenzar a escribirse o cuando una tela de un pintor está en blanco. Es un momento de altísimo grado de frustración. Pero saber que es solamente un paso de un proceso nos va a permitir que nos hagamos cargo de esa frustración, que la entendamos como una posibilidad y que dejemos pasar el tiempo hasta que esa frustración se comience a transformar en el próximo paso. Y el tercer paso tiene que ver con la ensoñación. Es esta posibilidad de primero entender que una idea no se genera rápidamente, que a veces el tiempo en aparecer esa idea depende de cómo nos preparemos y de cuánto nos frustremos. Entonces, en el tiempo en que estamos durante el proceso creativo, que pueden ser minutos, horas, días, semanas o meses, dependiendo del tamaño de la idea que busquemos, tenemos que empezar a imaginarnos que esa idea ya se nos ocurre, tenemos que imaginar que esa idea ya apareció. De eso se trata la ensoñación, es decir, soñar con los ojos abiertos. 3 pasos de 5 de la anatomía del proceso creativo que compartimos aquí con vos en el mostrador para que empieces a entender de qué se trata esto de la generación de ideas y la innovación de esas ideas. Nosotros te invitamos a inscribirte al curso de creatividad e innovación que vamos a estar dando en un rato nada más, a las 3 de la tarde en el Sheraton, capacitaciones@guillermogonzalez.info, y mientras vos te inscribís, nosotros vamos a ir a la primer parte de la entrevista con el titular del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, José Arnoletto. Invertir en nuestros emprendimientos es creer en el futuro. Artemisa, www.artemisaonline.com.ar. ¿Cuáles son las cosas que realmente cubre un contador o puede cubrir un buen contador en una empresa? Claro, desde el Consejo nosotros tenemos básicamente las 3 profesiones: contadores, administradores y economistas. Nosotros, la edad más temprana donde nos podemos incorporar a los negocios es previo a hacerse los negocios. Un buen asesoramiento de un economista, de un licenciado en administración, de un contador, podría implicar que alguien que tenga una idea de negocio, su profesional lo pueda acompañar en el proceso de desarrollo del plan de negocios y en la evaluación de si realmente es un negocio que valga la pena llevarse adelante. Porque muchas veces somos convocados una vez que el negocio ya se abrió, ya hay alguna inscripción fiscal, ya hay alguna sociedad constituida, y tenemos que terminar tapando huecos de cosas mal hechas inicialmente. O sea que podríamos colaborar con los empresarios, como de hecho muchos nos convocan, en la previa del armado del negocio, luego en su seguimiento, desde la estructura societaria, donde colaboramos y trabajamos junto con los abogados para escoger cuál es el modelo societario adecuado. Claro. Trabajamos también con ellos cuando hay que desarrollar los protocolos de empresas familiares o la sucesión o la incorporación de las nuevas generaciones. Contra el estigma o el paradigma de que estamos para solucionar los problemas tributarios, nuestra profesión tiene un horizonte mucho más amplio. También hay colegas nuestros trabajando en el sector público, con lo cual tenemos y tienen el expertise para desarrollar políticas económicas, tienen el expertise para administrar recursos del Estado. Una profesión decididamente amplia y completa. Ahora, debe ser difícil ser contador en la Argentina, donde las reglas de juego
se modifican permanentemente, ¿no? Difícil. Digamos, o sea, es una carrera en la que yo siempre le digo a los contadores con los que uno tiene por ahí la posibilidad de dialogar todos los días, tenés que estar estudiando todo el tiempo, no es que te recibís y que de vez en cuando lees algún artículo, acá es permanente. Hay muchas complicaciones, no solamente eso de la actualización continua, el hecho imposible que un contador se tome vacaciones sin dejar a alguien al seguimiento. ¿Por qué? Porque hay vencimientos y hay compromisos los 12 meses del año. Entonces, es una profesión que requiere pasión porque no cualquiera puede estar con ese ritmo de actualizaciones o con esa complejidad. Salen actualizaciones retroactivas. Por ejemplo, el año pasado, cuando hubo el cambio de ganancias, fue después del pago del aguinaldo, hubo que volver para atrás, hacer otras liquidaciones. Este año, el aplicativo de impuesto a las ganancias, estábamos en pleno abril, vencimiento, y todavía el aplicativo no funcionaba, y le hicieron un cambio. No, vuelvan, usen la versión de atrás, cuando estábamos sobre el vencimiento. Eso hace que el grado de agotamiento de los colegas, ciertos maltratos en las oficinas públicas, con los temas de turno, que también lo sufren los contribuyentes y lo sufre cualquier persona que tenga que hacer un trámite. En pleno siglo XXI, hacer una cola físicamente para hacer un trámite personalmente que se podría resolver por internet suena absolutamente anacrónico, ¿no? Y de una falta, así como se utiliza tecnología para otras cosas, bien se podría utilizar para esos trámites. De todas maneras, le has encontrado una linda vuelta a la vida a vos, ¿no? Porque a pesar de ser tan joven, tengo así algunos pantallazos de tu vida personal que me parecen muy, muy interesantes. Sos profesor de piano. Sí. Tocás el piano bien. Estudié. Y el saxo de oído. O sea, esto demuestra que los contadores también pueden tocar de oído, ¿no? A veces tocamos demasiado de oído. Sí. ¿Qué te aporta en la profesión el tema de los instrumentos? Sobre todo estos dos instrumentos en donde no es casual que hayas tocado el piano y que seas contador, ¿no? Yo digo, que tienen que ver una cosa con la otra. Tenés que tocar muchas cosas a la vez para que funcione. Dicen que el piano tiene un modelo matemático, ¿no? Y todo el desarrollo de la digitación, de independizar las dos manos, porque con la mano izquierda se toca el ritmo y la melodía va con la mano derecha, básicamente. A mí mis dos hobbies, que son la música y el deporte, me han abierto puertas que luego las he podido utilizar profesionalmente hablando, ¿no? ¿Qué te aportó el deporte ahora de cara a lo profesional, digamos? ¿Qué es lo que más rescatás que lo podés aplicar tanto en el deporte como en la vida profesional? Se aplican muchas cosas, se aplican los valores del deporte, los valores para el trabajo en equipo. Por ejemplo, un jugador que integra un equipo, lesionado y todo, quiere jugar. Eso en la vida profesional, un empleado, un profesional, enfermo y todo, quiere ir a trabajar, y eso se transmite. Nadie abusa de una carpeta médica a menos que sea indispensable, porque en el deporte todos queremos estar, porque sentimos que si no estamos le fallamos al compañero de juego. Y en una empresa, si vos no estás cuando debieras estar, le fallás a tu compañero de trabajo, que va a tener que trabajar más para suplir. Eso que hoy la gente joven y los medios hablan de códigos, en el deporte nunca hablamos de códigos, para nosotros eran valores. El valor de la honestidad, el valor del trabajo en equipo. Yo soy de la época de los vestuarios sin llave, los vestuarios donde uno dejaba sus cosas y donde dejaba las cosas encontraba las cosas. Y todas esas cosas, los que hemos vivido en el deporte, y yo lo veo, hay deportes inclusive superiores al básquet en esto, el rugby nos lleva mucha ventaja, son gente que han sido amigos y que esa construcción de equipo la continúan 20, 30, 40 años después de haber dejado el deporte, sigue, ¿no? Y para mí fue natural el pasar de jugador a dirigente, tratando de hacer por las generaciones más jóvenes lo que otro había hecho por nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa en el programa y en el próximo bloque vamos a seguir teniendo esta interesante charla con el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, José Armoneto. La voz del interior. Sheraton Córdoba Hotel.
Complejo Barranquitas. Oficinas de categoría en la mejor zona de Urca. Complejo Barranquitas. Roque Funes y La Marca. Con GNI en Córdoba, tus sueños llegan bien alto. Cardinales avanza y vos sos testigo. Creatividad e innovación también tenemos las familias en casa para ahorrar, para que nuestro dinero sea más productivo y para que nos alcance más. Y ahí es donde no solo tenemos que aplicar la creatividad, sino también tenemos que utilizar los recursos que están a disposición. Super Mami es uno de ellos, un lugar especial para familias numerosas o para compras mayoristas, porque allí en los 5 locales tenés la posibilidad de ahorrar tiempo y dinero en un solo lugar. Y ahora también la posibilidad de financiar tus compras. Super Mami, el lugar donde ahorrar tiempo y dinero es posible. Los últimos 2 pasos del proceso creativo tienen que ver con la parte final. Ya nos estamos acercando al momento en donde aparece la idea. Y de la ensoñación pasamos a la incubación, que es cuando la mente inconsciente trabaja a favor de la búsqueda de esa idea. En ella, vos sabés que el agua y el aceite se pueden mezclar. Para el inconsciente todo es posible. Y es importante entender que hay un momento en que esa idea, sin que vos te des cuenta, se está gestando. Y después, el 5.º paso es la iluminación. El momento en donde uno dice, ahí está, ahí apareció la idea que tanto estaba buscando. Es el momento más lindo, pero a su vez es el momento más corto, porque después hay que innovar. Es decir, esa idea hay que ponerla a funcionar. Pero eso será tema de otro momento o será para por ahí utilizar mucho más tiempo mañana en la capacitación a las 3 de la tarde en el Sheraton cuando hablemos de creatividad e innovación. Te recomiendo reservar tu lugar, los últimos cupos disponibles, capacitaciones@guillermogonzalez.info. Señores, momento de seguir escuchando la segunda parte de la entrevista con el presidente del Consejo de Ciencias Económicas, José Arnoletto. En el mundo de las ciencias económicas, ¿no? y ya de cara a los microemprendimientos, a los negocios funcionando, ¿todo tiene solución o hay cosas que no tienen solución? Todo tiene solución. Muchas veces la solución no es la que el cliente espera. Por ejemplo, vienen con casos de un negocio que no va ni para atrás ni para adelante, con situación complicada, y tal vez de un análisis de mercado es decirle al cliente, cierre. Tu negocio lo tenés que cerrar. Cada día que demores vas a estar en peor situación. Hay gente que en su plan de negocios, para que los números le cierren, está el no pagar los tributos, y lo mejor que le puedes decir a una persona así es, no abras el negocio. Pues si vos vas a estar basado en que lo que vas a ganar es dinero robado al Estado, vas a terminar mal. Hay casos en donde los negocios son caprichos y no están basados en una lógica de que realmente haya mercado para eso. Esas pueden ser a veces las soluciones que el cliente no le gusta escuchar, pero es una solución para no estar peor, ¿no? En otros casos hay cuestiones de empresas familiares que no pueden llevar adelante una transición a la generación siguiente, o disputas entre familiares que también tienen solución. Hay que saber separar familia de negocios. No necesariamente todos los parientes van a trabajar dentro de la empresa y puede que sean accionistas y participen de las utilidades. Hay que hacer buenos diagnósticos de los problemas y presentar las alternativas de solución, pero siempre las hay. Pensando en el servicio que nosotros ofrecemos aquí modestamente desde nuestro lugar del mostrador, el consejo en sí tiene la posibilidad de prestarle servicio, ayuda tributaria, de análisis de negocios a las personas que tienen negocios y que por ahí no tienen su contador y demás. ¿Ofrecen ese tipo de posibilidades ustedes del consejo o simplemente ustedes lo que hacen es trabajar con los profesionales? Nosotros trabajamos con los profesionales, somos muy respetuosos. No podríamos hacer competencia con los colegas en brindar servicio. Por ejemplo, donde sí trabajamos a cooperativas, mutuales, centros vecinales de escasos recursos para que tengan su documentación legal contable al día,
no le cobramos gastos de certificación de sus estados contables, porque ahí cumplimos una función social. Claro. Colaboramos, por ejemplo, con el Ministerio de Industria a través de la Secretaría de Pymes, brindando disertantes o demás en actividades que los gobiernos brindan para los microemprendedores. Trabajamos con la Secretaría de Empleo para también desarrollar y medir qué requerimientos tendrían distintos puestos de trabajo para que ellos capaciten o colaboren en la capacitación. Desde nuestra Comisión de Economía editamos un libro que se llama Economías Regionales, como para ver en los distintos lugares de la provincia de Córdoba dónde hay oportunidades de negocios, dónde se pueden desarrollar, como para saber para alguien que intenta emprender dónde tiene qué tipo de recursos y qué carencias hay, ¿no? Como diría un vendedor, viajé a vender zapatos a África y los encontré a todos descalzos. Un pesimista diría, me tengo que volver porque acá nadie usa zapatos, y un optimista diría, le puedo vender zapatos a todo el mundo porque nadie lo tiene. Claro. En eso las ciertas carencias que tiene el interior de la provincia son oportunidades de negocio que quien las pueda conocer y aprovechar, sí con un poquito más de esfuerzo, ¿no? El que pretenda que los números le cierren dentro de la ciudad capital, es probable que aquí tenga niveles de competencia más grandes. Bueno, la verdad un placer haberte escuchado, haber hecho un panorama de esto, de la cantidad de posibilidades que ofrece un contador y particularmente el consejo. Hablando de consejo, te voy a pedir el último, un clásico del programa. Sí. ¿Qué crees que tiene que hacer la gente que nos está viendo ahora, que tiene un negocio y que lo quiere transformar en empresa? ¿Qué crees que es imprescindible para transformar un negocio en una empresa? Y ahí lo imprescindible es la organización. Para poder decidir uno tiene que tener información para tomar decisiones. Muchas veces el empresario en la dicotomía, si compro una máquina o compro un sistema informático, compra la máquina y es natural que así sea, pero llega un punto en donde el sistema informático, para saber qué línea de negocio, qué línea de producto es la que le da más rentabilidad, poder seguir los clientes y el tiempo de rotación de cobranzas, poder seguir los niveles de inventario de su mercadería. Entonces, esa organización, el hecho de poder dividir las tareas, muchas veces el microempresario hace todo dentro de su empresa y lo único que no hace es donde él más útil sería, que es en definir la estrategia del negocio. Entonces lo que puede hacer, o lo que debe hacer, es buscar cuáles son las tareas que le agregan menos valor y esas delegarlas y poder concentrar su tiempo en las tareas que más valor le agrega. Requiere también desprenderse de ese personalismo de aquí el único que sabe hacer las cosas y hacerlas bien soy yo. De imprescindibles el cementerio está lleno, o sea que sin ir a algo drástico y que esa persona directamente no esté, piense cómo ese negocio seguiría adelante si él no estuviese y le van a aparecer oportunidades de cosas a delegar. El resto, viajar, conocer, ver otros lugares, ayuda a que pueda tener también una mente más amplia, más abierta y encontrar así, detectar otras oportunidades. Muchísimas gracias por esta entrevista. Por favor, gracias por la invitación. Buenas noches. Grupo Edisur. Desarrollamos ciudad. Ya no nos queda tiempo para nada. Señores, mañana a las 3 de la tarde en el Sheraton, venite, te espero. Allí vamos a estar hablando y vamos a estar desarrollando la 6ª capacitación del ciclo 2014 del Mostrador. Allí estaré dando creatividad e innovación, el as de espada de los negocios. No hay más tiempo para las inscripciones, pero si tenés ganas de aprender a ser un poquito más creativo, allí te estaré esperando a las 3 de la tarde en el Sheraton. Señores, para los que vengan mañana, nos vemos mañana, y si no, para todos los demás, nos volvemos a ver el próximo miércoles. Muy buenas noches para todos.